Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. El proceso de la reencarnación. Antes de empezar a explicar el proceso reencarnatorio, es necesario saber qué es el espíritu y qué es la encarnación. El espíritu es un ser que fue creado simple e ignorante, dotado de una conciencia y de la capacidad de elección de sus actos. Es un ser inmortal, poseedor de la eternidad y que intercala periodos en la espiritualidad con periodos encarnados hasta que tenga conocimientos necesarios para poder seguir evolucionando en mundos menos materiales. Su creación tiene como objetivo su evolución, debido a la ley del progreso en todos los campos de la sabiduría moral e intelectual. Eso significa hasta la perfección. La encarnación es el periodo en que el espíritu se encuentra en un medio material, lo que comúnmente llamamos, entre comillas, vida, con un cuerpo de carne y hueso, donde sus sentidos están impresionados por esta materia y bajo su influencia. En ese periodo el espíritu experimentará diferentes situaciones en la vida, tanto de bienestar y de tranquilidad, como de aflicción y de sufrimiento. Esas diferentes situaciones promoverán conocimientos que les beneficiarán en su formación. La encarnación no debe ser vista solamente como una forma de regeneración para espíritus muy transgresores de las leyes morales, sino también como un medio natural de evolución. Por lo tanto, todos los espíritus, sin excepción, pasan por ello. Esto significa que espíritus que hayan desarrollado mucho la inteligencia en algún aspecto necesiten aprender a sedimentar y a experimentar conocimientos fraternales hacia el prójimo, mientras otros espíritus que sean virtuosos en lo tocante a los sentimientos nobles necesiten desarrollar la mente en el sentido intelectual. No obstante, hay una gran mayoría de espíritus entre estos dos extremos, no poseyendo destacables conocimientos o cualidades muy desarrolladas, tanto en lo intelectual como en lo moral. El objetivo de la encarnación es hacer que el espíritu obtenga, a través de una nueva oportunidad de empezar, múltiples conocimientos y aprendizajes. El espectro de las adquisiciones que debe almacenar es amplio, porque debemos tener dominio de todas las ciencias del saber y todos los valores nobles que engrandecen el alma. Por lo tanto, y por lógica, el control de todos esos campos no se puede conseguir en un espacio de tiempo corto de algunos años. Son necesarios para adquirir todo ese conocimiento innumerables existencias o vidas materiales, porque el verdadero valor del hombre está en encontrar y dirigir sus valores íntimos, adquiriendo el autocontrol de sus emociones y sentimientos. Hablaremos a continuación sobre el regreso del espíritu a la vida corporal. Los espíritus vuelven, pues, sistemáticamente a la carne para seguir su camino evolutivo hasta llegar al nivel exigido en moralidad y en intelectualidad. Por eso se concluye que todos nosotros somos seres milenarios, que hemos vivido muchas veces y aún reencarnaremos innúmeras veces más, perfeccionándonos poco a poco en todas las aptitudes que nos cabe desarrollar. El periodo de la vida en la Tierra es relativo. La vida puede durar más o menos años y obedece a las necesidades de aprendizaje que trae cada espíritu individualmente desde el mundo espiritual. Para eso Dios nos ha ofrecido un modo de adelantamiento, la encarnación, tomar carne en este mundo físico.
donde la conducta de los espíritus será puesta a prueba en varias tesituras y tendrá la oportunidad de expiar faltas de su pasado. Así será hasta que el espíritu alcance el nivel mínimo aceptable antes de abandonar la experiencia de la encarnación en mundos materiales y que le permita vivir en mundos más adelantados, donde no esté sujeto a las necesidades físicas. Una vez que el espíritu ya haya aprendido todo en lo tocante a su desarrollo, en ese planeta, sigue su camino en otros mundos más adelantados. Cuando un espíritu se equivoca en determinada actitud, ese error es una enseñanza y un medio de aprendizaje en que el espíritu sufre las consecuencias de no seguir el camino correcto del amor. Estas lecciones, así como las acertadas, en que el espíritu reafirma su postura en el bien, se quedan almacenadas en el inconsciente del individuo. Esa fuente de conocimientos que el espíritu adquiere por el error y el acierto le llevará a renovarse, evento tras evento vivido, buscando actuar bien y mejor, siguiendo la conducta intelecto-moral correcta. La oportunidad de un nuevo comienzo viene marcada por una condición básica. El espíritu, al encarnar, se ve sujeto al olvido temporal de su pasado, no recordar sus existencias pasadas. ¿Para qué sirve entonces el olvido temporal? El no tener recuerdo de sus existencias pasadas. Digamos que el olvido es una bendición que Dios nos ofrece a todos los espíritus para permitirnos empezar de cero, sin los recuerdos conflictivos o cualquier remordimiento del pasado. Mayoritariamente somos réprobos de sus leyes. Si volvemos la mirada hacia atrás, podemos constatar que el pasado del hombre es sombrío. La historia de la humanidad es un escenario de disputas, crímenes y batallas. Aunque no solamente nos han pasado desgracias, nuestro pretérito es delictuoso en su gran parte. Somos nosotros los espíritus que hemos vivido antes y la misericordia divina es tan sublime que a través de ese mecanismo maravilloso podemos recomenzar utilizando una nueva oportunidad para acertar, para no volvernos a equivocar. Cada espíritu tiene un historial de experiencias de vidas anteriores con aciertos y equivocaciones conforme haya procedido en sus elecciones mientras se encontraba encarnado en este plano físico. Ese proceso del olvido temporal, en el que se corre un velo que cubre los recuerdos pasados, sirve para que en su tiempo de vida en la tierra, el espíritu ejerza sus conductas y cualidades adquiridas a través de nuevas situaciones que le presente la vida, adquiera virtudes, reformule valores, avanzando intelectual y moralmente, corrigiendo malas tendencias arraigadas en su ser. Es importante saber que cada ser espiritual es único, individual y absolutamente responsable por sus actos. ¿En qué condición se encuentra el espíritu antes de tomar carne aquí en el plano físico, antes de encarnar en la tierra? Cuando el espíritu está desencarnado, decimos que se encuentra en la erraticidad, término que designa el tiempo de estancia de un espíritu en la vida verdadera, la espiritual. El espíritu en la erraticidad piensa y obra por su libre voluntad. En ese momento el espíritu puede estar en diferentes niveles de conciencia, puede tener pleno ejercicio de sus facultades, estar en una situación de paz, de armonía, entre amigos y familiares queridos,
o puede encontrarse sumergido en sus pensamientos, envuelto en sus problemas, sufrimientos, sintiéndose solo y abandonado, pero en realidad junto a compañías infelices, sin capacidad de decisión. Ese periodo en la erraticidad es relativo, condicionado a muchos factores, entre ellos, por ejemplo, tener que esperar que otros espíritus estén en condiciones de encarnar de nuevo en el plano físico para reparar faltas conjuntamente. También, por ejemplo, puede verse obligado a aguardar el tiempo necesario hasta que alcance a tener la lucidez mental y emocional necesarias para consolidar propósitos de renovación. Surge una pregunta con relación a lo anterior. ¿El espíritu aprende más en la condición de espíritu, en la espiritualidad, en el mundo espiritual, o en la condición de encarnado, es decir, cuando viene y toma un cuerpo físico aquí en la tierra? Pues bien, en la erraticidad el espíritu puede seguir aprendiendo, tomando firmes resoluciones en el bien y en la intención de aciertos futuros, arrepintiéndose si se ha equivocado y haciendo propósitos de seguimiento de las leyes morales. Otra situación en que se puede encontrar es que se alegra si ha sabido llevar bien su encarnación anterior y si supo cumplir con sus objetivos. En cualquier caso, no puede huir de la ley del progreso, aprenderá siempre. Pero el espíritu sabe que es mediante la encarnación, bajo los parámetros citados anteriormente del olvido temporal y bajo la ilusión de la materia, donde se demuestran realmente las elecciones tomadas en la erraticidad y pone en práctica las resoluciones probando las resistencias a las tentaciones de la carne, siendo que todas las caídas que puede traer el espíritu de vidas pasadas son campo fértil de mejoramiento. Un atributo inherente del espíritu que le pertenece desde su creación es el poder de elección, lo que llamamos libre albedrío. Recordemos que el espíritu fue creado simple e ignorante, con una conciencia que contiene las leyes morales y con el poder de tomar decisiones. Cuando tenga un nivel de lucidez, de conciencia, de sus actos pretéritos, el espíritu es quien decide sus pruebas, como también sus expiaciones, participando de forma activa en la toma de decisiones de su propia encarnación. Sabe lo que debe hacer para progresar, para poder saldar sus deudas frente a las leyes divinas. Por lo tanto, la encarnación obedece a reglas básicas para todos los seres sin excepción, pero se puede decir que en el proceso se suma un factor individual, ya que cada espíritu va a pasar por pruebas y expiaciones de acuerdo a su necesidad de adelantamiento. Hay, sin embargo, aquellos que teniendo una situación enfermiza, un estado alterado de conciencia, que no posee condiciones mentales de utilizar su libre albedrío, debe obedecer y acatar las elecciones que toma a través de algunos tutores espirituales, tal como en la tierra cuando una persona se ve privada temporalmente de sus facultades de decisión, por ejemplo, los enfermos mentales. Todo el proceso de la encarnación es un proyecto magnífico, donde participan varios espíritus elevados que buscan ayudar al espíritu que va a reencarnar. Ese grupo de espíritus benevolentes apoyan al aspirante a la victoria para que tenga, en la eminente nueva oportunidad de vida, el mayor éxito posible. Por lo tanto, un equipo espiritual ayuda en la planificación y orientación del espíritu próximo a encarnar en la tierra. Ese grupo está siempre informado de las decisiones tomadas por el espíritu próximo a encarnar mientras esté en la vida material.
Sin embargo, se designa un espíritu guía que acompañará al encarnante durante toda la vida en la tierra, y muchas veces le sigue durante varias vidas. Ese espíritu guía es siempre de una condición moral superior al del ser encarnante, para poder guiarlo e instruirlo en el bien. Es importante sopesar que siempre la persona tendrá compañías espirituales acorde a sus pensamientos, por lo tanto nunca estará realmente solo. Debemos considerar que, por ejemplo, en una casa donde viven varias personas, unidas por lazos de familias o no, que puede que sean simpatizantes entre sí, convivirán varios espíritus que acompañarán la trayectoria de esas personas que viven bajo el mismo techo. Los espíritus nos influyen para bien o para mal, conforme nosotros permitamos con nuestros pensamientos y acciones, resistiendo a sus consejos o siguiéndolos. Una vez decidido el tipo de pruebas que el espíritu va a pasar y se va aproximando el momento de la reencarnación, éste comienza a sentir de una forma progresiva lo que llamamos turbación, que se asemeja al sueño que tenemos diariamente por las noches y que se acentúa cada vez más paulatinamente. La turbación que precede a la encarnación es generalmente de mayor intensidad que la turbación que se produce después de encarnado. Esto ocurre porque el espíritu deja la vida verdadera para entrar en la materia, que es una vida corta, comparándola con la eternidad del espíritu. La turbación que se ocasiona después de la encarnación suele ser más breve porque el espíritu vuelve a su mundo originario, a la vida real. Decimos que suele ser más corta porque ese tiempo de turbación es condicionado a otros factores, tal como la forma de vida que llevó el espíritu durante su estancia en la tierra, si llevó una vida de búsqueda de valores intelectuales y sentimentales, es más breve, o por el contrario una vida de exclusiva satisfacción de sus placeres, será más duradera. La turbación antes de la encarnación sirve para que el espíritu vaya perdiendo los recuerdos del pasado, normalmente complejo y delictivo, y que su periespíritu, ese cuerpo intermedio entre el espíritu y el cuerpo físico, vaya disminuyendo para poder acoplarse al cuerpo del bebé. Ese acoplamiento es de célula a célula, y la unión del periespíritu al cuerpo se hace definitiva en el momento del nacimiento. ¿Y dónde se encuentra el espíritu en el momento de la fecundación? En el instante del acto sexual, si los futuros padres se encuentran en un estado de buenos sentimientos y llevan una vida recta, los espíritus superiores que ayudan al futuro espíritu reencarnante respetan la intimidad de la pareja, aguardando algunos segundos después del acto sexual para poder acercarse y efectuar la ligación del espíritu al cigoto de la madre. Un hogar donde reine la armonía, el respeto y el amor entre sus componentes, donde se estudia el Evangelio, es un hogar protegido de malas influencias por los buenos espíritus. Si por el contrario, los futuros padres no poseen un comportamiento moral elevado y se permiten excesos y desvíos, actuando con promiscuidad, puede ocurrir que en el momento del acto sexual haya espíritus inferiores presenciando la acción y complaciéndose con ella. En el momento de la fecundación, el espíritu aspirante al nuevo cuerpo que empieza a formarse
se imanta magnéticamente al espermatozoide del hombre, obedeciendo al comando de la voluntad, atrayendo al que mejores características físicas e intelectuales le proporcionará a su futura encarnación. Caso no pueda hacerlo, por diferentes motivos, como puede ser una conciencia desajustada, le ayudará en este caso el equipo espiritual asignado. De ahí, por ejemplo, niños que tienen una deformación congénita teniendo unos padres sanos o padres con pocos conocimientos que tienen un hijo que se destaca por su inteligencia y precocidad. El equipo espiritual que asiste a la noble misión procede a la ligación del espíritu con el huevo materno, creando un vínculo, un lazo de unión fluídico aún débil, pero que existe. Ese lazo es frágil y se va estrechando lentamente conforme van pasando los meses de gestación. El lazo indica que hay un espíritu desde el primer momento, asignado a aquel cuerpo en formación. No se puede subtraer la vida de ese ser sin estar cometiendo una transgresión a las leyes de Dios. La encarnación, o sea, la comúnmente vida, es una dádiva que permite al ser la oportunidad de crecimiento y ajuste de sus faltas. El aborto provocado es, pues, un crimen indignante porque impide la oportunidad de reparación y crecimiento de un espíritu. Debe ser evitado y rechazado con toda contundencia. Durante el embarazo, el cuerpo del feto se alimenta, se mueve y crece. Los movimientos que podemos observar en él, en una ecografía bidimensional o tridimensional, son reflejos de una vida animal y vegetal derivados de nuestras épocas ancestrales. El espíritu no está dentro del cuerpo de la futura mamá, pero se encuentra ligado a él por el lazo fluídico. Cuando el bebé llora, después del parto, indica que el espíritu ya se encuentra entre los encarnados, indiscutiblemente, y su acoplamiento en ese momento es definitivo. ¿Qué le sucede al espíritu durante el desarrollo en el periodo infantil? La turbación no cesa en el instante del nacimiento. Por lo contrario, persiste por algún tiempo. En los años siguientes de crecimiento del bebé, en el periodo de la infancia, el espíritu conserva esa turbación, que se va disipando despacio a lo largo del desarrollo del niño. El infante en sus primeros años debe adquirir capacidades motoras, de inteligencia, interactuar con el medio material para poder más adelante tomar decisiones en su vida de adulto. La función de la turbación en esa fase infantil es permitir un nuevo aprendizaje. En esa época, que puede durar más o menos 7 años, el niño es susceptible a la influencia de los padres o tutores. Su personalidad es muy maleable, pudiendo absorber muchos conocimientos en varios aspectos, porque es más propicio a la asimilación de los principios educativos, donde las nociones morales vividas en el Evangelio, junto al ejemplo de los sagrados deberes de la vida, deberían ser enseñadas en el seno donde este espíritu ha encarnado. Es inmensa la responsabilidad de los progenitores o tutores en ese momento. Es de fundamental importancia que los padres sean conscientes de sus deberes y obligaciones para con el hijo, porque el niño absorberá lo que le enseñen, siendo un deber importantísimo de los padres o tutores la correcta educación moral e intelectual del niño, esforzándose para hacer del pequeño un individuo de bien, con valores morales. Si los padres fallan por no dar al niño las enseñanzas morales correctas, tendrán que responder por eso y sufrirán en el mundo espiritual las caídas del hijo, sintiéndose responsables.
La infancia es también una época de descanso para el espíritu, y en ella el niño debe ir asumiendo poco a poco sus facultades inherentes, debe ir asimilando las condiciones físicas y mentales para desarrollar su encarnación con éxito. En ese momento infantil, las decisiones tomadas por un niño son proporcionales a sus necesidades básicas y a sus sueños, que son en este caso bastante pueriles. Él va adquiriendo paulatinamente el control de su libre albedrío cuando empieza a tomar pequeñas decisiones. El espíritu en el periodo juvenil. Cuando llega la edad adolescente, esa edad de rebeldía a la que se refieren muchos padres, el espíritu se va mostrando tal como es, se transparenta su verdadero carácter y devela algunas veces facetas de su personalidad escondidas hasta entonces. Podemos observar que el olvido del pasado no es del todo absoluto en la encarnación, ya que en ese periodo se puede ver claramente en las inclinaciones de cada uno reminiscencias de vidas pasadas, en la manera de relacionarse con el medio en que se encuentra el espíritu encarnado, así como en las tendencias en hacer el bien o dejarse llevar por los impulsos viciosos que la sociedad le ofrece. El estado del espíritu encarnado en su periodo de adulto. En la edad adulta, el hombre ya posee todas las herramientas para decidir, actuar y resolver qué caminos tomar, qué opciones elegir para sí mismo con total responsabilidad de sus actos. La ignorancia de su destino y del motivo de su presencia en la tierra puede ser atenuante de las faltas que cometa, pero no exime de la culpabilidad de ellas. Sabiendo pues el motivo de la encarnación, elegir una vida sana, de aprendizaje, de trabajo honesto, aprovechando el tiempo en enriquecerse moral e intelectualmente, practicando la caridad con uno mismo y con los demás, debería ser el objetivo prioritario a conseguir. Es importante en la fase adulta direccionar las verdaderas adquisiciones para construir un futuro para sí mismo mejor, estando consciente de que la vida es transitoria en la tierra y que el hombre volverá a su estado de espíritu tarde o temprano. A pesar de que los sentidos humanos perciben solamente las impresiones que la materia densa permite, el hombre debe hacer un esfuerzo decidido en adquirir bienes eternos e imperecederos, aquellos que constituirán su verdadero patrimonio y que serán su legítima adquisición cuando su cuerpo alcance la decrepitud de sus órganos. Todas las acciones relevantes tomadas durante la vida tendrán consecuencias positivas o negativas para el espíritu en su vida póstuma. Situación del espíritu encarnado en el momento de la partida. El término de la jornada en la tierra es también el espíritu quien lo decide, quien elige antes de la encarnación lo que quiere para sí, una decisión que toma desde el mundo espiritual, mayormente cuando tiene condiciones para ello. Esas condiciones son, entre otras, la lucidez mental, el equilibrio emocional y el dominio de la voluntad. Como siempre es la conducta del individuo, cuando se encuentra encarnado,
la que determinará la presencia de espíritus que lo ayuden en su proceso desencarnatorio o en su partida hacia la inmortalidad. Si el espíritu que deja la tierra ha tenido un comportamiento correcto de aprendizaje, de autoiluminación, de crecimiento interior y práctica de la caridad, tendrá entonces por merecimiento la presencia de espíritus familiares, amigos o espíritus encargados de hacer esa noble tarea con amor. Si la persona ha tenido un comportamiento de falta de respeto a las leyes morales, de fomento de discordias, odios y crímenes, tendrá la presencia en ese instante de entidades afines a él. Espíritus menos evolucionados le aguardarán a su regreso. Los lazos de esa persona estarán más unidos al cuerpo y sufrirá las consecuencias de sus propios actos en el momento del desligamiento, ya que estando muy apegado a la materia sentirá las necesidades materiales, a veces por largo tiempo, esas necesidades que tenía cuando estaba entre los vivos. El rompimiento definitivo del lazo fluídico, lo que llamamos comúnmente muerte, indica que el hombre deja la tierra y entra otra vez en el mundo espiritual, el mundo incorpóreo. Hay diferentes tipos de desencarnaciones o muertes, dependiendo de varios factores. Unas desencarnaciones son dulces, tranquilas y rápidas, otras son lentas y convalecientes, otras aún precipitadas. Hay personas que llegan al mundo espiritual en condiciones lamentables sin siquiera darse cuenta que han desencarnado. Pero algunos hechos pueden alterar esa elección, como es el caso de una persona que se desvía tanto de sus compromisos asumidos en la espiritualidad, dejándose llevar por pasiones, vicios y rebeldía. En ese caso, es mejor rescatarla de sus enredos y anticipar su regreso al mundo espiritual, para evitar mayores perjuicios para ella. Si siguiera con su conducta, iría agravando y perjudicando más su futuro. Es en ese caso, el equipo espiritual que acompaña a la encarnación, el encargado de tomar esa decisión, siempre velando por el bienestar del encarnado. A menudo, cuando la persona está enferma y tiene una convalecencia muy prolongada, siente que los lazos que le atan al cuerpo se van difuminando, y eso le hace entrever su regreso al mundo espiritual. En ese periodo de enfermedad, el espíritu puede empezar a llevar sus pensamientos hacia atrás, reviviendo su vida, devolviendo la película, haciendo balance de sus actos, comprometiéndose en cambiar. Es por eso que la eutanasia es considerada por el espiritismo como un crimen, porque se acorta ese tiempo de reflexión que muchas veces es necesario al espíritu, que encontrándose en un cuerpo convaleciente, eso le permite llegar a ese estado reflexivo y que está próximo a su desencarnación. Puede ver modificado en esos instantes patogénicos su estado íntimo, sus aspiraciones para con la vida y buscar una aproximación legítima con Dios. Podremos pensar que hacemos un favor aliviando al enfermo, quitándole sufrimiento, pero en realidad los designios divinos son insondables para nosotros. El espíritu en su retorno al mundo espiritual. Después de la muerte, el espíritu entra otra vez en estado de turbación proporcional al entendimiento de las verdades espirituales y a su comportamiento en la encarnación. Si el espíritu ha dedicado tiempo al cumplimiento de sus deberes morales e intelectuales, si ha pensado en la muerte y si se ha preparado para ella, la turbación será corta. No obstante, si se dejó llevar por el materialismo y el egoísmo, la turbación puede llevar días, meses o años.
Por lo tanto, después de la desencarnación, el espíritu vuelve a estar en la erraticidad, en la vida verdadera del espíritu, y encontrará allí un lugar para vivir, de acuerdo con sus pensamientos. Puede ir a habitar en una esfera donde esté en paz, en armonía y en tranquilidad. Así como también puede ir a un sitio oscuro y triste, de sufrimientos y penas. En el mundo espiritual, los espíritus se agrupan por afinidad de pensamientos, intenciones y objetivos. Todo depende, por lo tanto, cuando el espíritu vuelva al estado errante de la conducta y preparación durante la encarnación. Sus actos y la lucidez espiritual serán el reflejo de su condición conflictiva o de paz. Cuanto más sabe, más se hace responsable de sus actos. Dios, fuente perenne de toda la vida, justo y misericordioso, vela por sus hijos, valorando los esfuerzos e iniciativas del ser para que se mejore, a través del bien practicado en ayudar al prójimo. Él, con sus leyes, atenúa al máximo los desvíos cometidos por el hombre, pero con cada uno tendrá que corregirse y avanzar. Cuando se encuentre en la erraticidad, el espíritu esperará una nueva oportunidad para reencarnar, una oportunidad para tomar un nuevo cuerpo físico y habitar la tierra, siguiendo el camino evolutivo destinado a todos, obedeciendo a la ley de reencarnación y progreso hasta que alcance las condiciones exigidas para no pertenecer más a un mundo material. Por lo tanto, es fundamental que aprovechemos la oportunidad de dominar el corazón, guiar los impulsos y orientar las tendencias rumbo a la evolución sublime de los sentimientos. El intelectualismo es necesario para el crecimiento del hombre en múltiples aspectos sobre el orbe terrestre, pero la moral es el núcleo valeroso más importante de las energías evolutivas y que el hombre debe buscar para alcanzar. Es crucial no perder la oportunidad que tenemos ahora, porque luego hay que esperar que todas las circunstancias se den nuevamente para poder arreglar las cosas que dejamos atrás. Pediremos entonces nuevas oportunidades de pruebas purificadoras para el rescate de nuestros errores y de faltas cometidas, hoy derivados del divorcio de los sentimientos nobles, que se produjeron porque nos apartamos del cultivo de los sentimientos nobles. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.